Había 340 personas en esa iglesia, 340 personas que se habían levantado temprano, que se habían puesto sus mejores trajes, que habían manejado horas en algunos casos, que habían comprado regalos y firmado tarjetas y ensayado en silencio lo que dirían cuando abrazaran a la novia después de la ceremonia. 340 personas que esperaban ver algo hermoso ese día, y Valentina lo sabía, lo sentía en cada paso que daba sobre ese pasillo de mármol blanco, en el peso suave del ramo entre sus manos, en la presión cálida del brazo de su padre contra el suyo. Lo sabía y caminaba de todas formas, con el corazón lleno de algo que todavía no tenía nombre exacto, algo que estaba entre la felicidad y el vértigo, entre el amor y el miedo, como siempre ocurre cuando uno está a punto de cambiar su vida para siempre. La música llenaba el espacio, las flores blancas colgaban de cada banco, la luz entraba oblicua por los vitrales y pintaba el suelo de colores que nadie había planeado pero que parecían perfectos de todas formas. Y al fondo, al final de ese pasillo que se sentía eterno y brevísimo al mismo tiempo, estaba Marco, con su traje oscuro, con esa forma suya de ponerse de pie que siempre parecía demasiado seria para la persona cálida que Valentina sabía que era en privado, con los ojos fijos en ella desde el momento en que las puertas se abrieron, como si el resto de la iglesia no existiera. Valentina pensó, en ese instante, que 11 años podían caber en una mirada, que toda una vida compartida podía resumirse en la distancia entre dos personas que avanzan la una hacia la otra. Entonces apareció la niña, no tendría más de 7 años, vestido rosa, el cabello recogido con un moño que alguien había hecho con cuidado esa mañana, salió corriendo de uno de los bancos laterales, con esa torpeza sincera que tienen los niños cuando se mueven entre adultos, y se plantó directamente en el camino de Valentina. Extendió una mano pequeña. En esa mano había un sobre blanco, doblado una sola vez, sin nada escrito por fuera. Valentina se detuvo. La música seguía. El padre de Valentina, sin entender bien lo que ocurría pero sintiendo que algo no debía interrumpirse, tomó el sobre antes de que su hija pudiera reaccionar. Lo miró, lo giró, nada. Solo papel blanco. Se lo devolvió a Valentina en voz baja y le dijo, con esa autoridad suave que los padres usan cuando quieren que sus hijos confíen en ellos sin hacer preguntas, guárdalo, mi amor, ya lo lees después. Ahora camina. Valentina levantó la vista hacia Marco. Él seguía sonriendo desde el altar. No había visto nada. Para él, solo existía ella avanzando hacia él. La niña ya había desaparecido entre la gente, y Valentina, con el sobre en la mano, con 340 pares de ojos esperando que diera el siguiente paso, tomó una decisión que cambiaría todo. Lo abrió, no lo pensó, no lo planeó, sus dedos simplemente lo abrieron, como si algo más profundo que la razón le hubiera dado la orden, como si alguna parte de ella, la parte que siempre supo que los secretos no desaparecen solos, hubiera estado esperando ese sobre desde hace mucho tiempo sin saberlo. 3 líneas. Letra de alguien que había apretado el bolígrafo con fuerza, como si escribir esas palabras hubiera requerido valor o rabia, o las dos cosas al mismo tiempo. Él estuvo en el hospital contigo la noche que dijiste que estabas sola. Pregúntale por qué. Mintió. Pregúntale por la niña. Valentina leyó las 3 líneas una vez, luego las leyó otra vez. La música seguía sonando. Alguien en los bancos de la derecha susurró algo y hubo una risa suave, de esas risas que nacen del nerviosismo de esperar algo bonito. El sacerdote tenía las manos unidas sobre el altar. El padre de Valentina miraba hacia adelante con una sonrisa que todavía no sabía que pronto tendría que apagarse, y Valentina se quedó quieta, completamente quieta, en el centro del pasillo, con el vestido de encaje que había tardado 8 meses en elegir y el ramo de flores blancas que ya empezaba a temblar entre sus manos, porque sus manos temblaban, porque todo su cuerpo había entendido algo que su mente todavía se negaba a terminar de procesar. El hospital. Ella nunca le
Había dicho a Marco que estuvo en un hospital. Nunca le había dicho que se iba a un retiro, sin teléfono, sin señal, 10 días fuera del mundo, fuera de todo, fuera incluso de sí misma, en el peor momento de su vida adulta. Y cuando volvió, Marco la había recibido como siempre, con esa calma suya que ella siempre interpretó como solidez, como presencia, como amor, nunca como silencio, nunca como secreto. Levantó los ojos despacio, desde el papel hasta el fondo del pasillo, hasta Marco, que en ese momento ladeó un poco la cabeza porque algo en ella había cambiado, porque 11 años enseñan a leer los cambios en la persona que amas antes de que esa persona los nombre, y él sintió que algo no estaba bien sin saber todavía qué era. Valentina no lloró. Eso es lo que más sorprendió a quienes estaban lo suficientemente cerca como para ver su cara en ese momento. No lloró, no gritó, no dejó caer las flores. Solo se quedó mirando a Marco con una expresión que nadie supo describir exactamente después, aunque todos intentaron hacerlo durante semanas. Algunos dijeron que parecía confundida, otros dijeron que parecía herida, pero la hermana de Valentina, que la conocía mejor que nadie y que estaba sentada en la primera fila del lado izquierdo, dijo algo diferente cuando le preguntaron. Dijo que parecía alguien que acaba de entender que una historia que creía conocer de memoria tiene páginas que nunca le mostraron. Los segundos pasaron, la música llegó al final de su compás y el organista, sin recibir ninguna señal, volvió a empezar desde el principio, porque eso era lo que se hacía cuando la novia tardaba más de lo esperado, como si la música pudiera sostener el momento, como si el tiempo pudiera esperar. Valentina dobló el papel, lo presionó contra su pecho, justo sobre el encaje, justo sobre el corazón, y entonces hizo lo único que en ese instante su cuerpo sabía hacer. Dio un paso hacia adelante, solo uno, no hacia el altar, hacia la verdad, porque hay preguntas que, una vez que aparecen, no pueden fingirse que no existen. Hay palabras escritas en papel que ya no pueden ser desleídas. Y hay momentos en la vida de una persona en los que el amor y el miedo y la duda se mezclan de una forma tan compleja que lo único honesto que queda es avanzar, aunque no se sepa todavía hacia dónde. La iglesia entera contuvo la respiración sin saber por qué. Valentina caminó. Hay cosas que solo se entienden mirando hacia atrás, cuando uno está dentro de una historia, cuando la está viviendo día a día, momento a momento. Es casi imposible ver su forma completa, es como intentar describir una montaña desde adentro de ella, solo desde lejos, solo con el tiempo y la distancia suficientes. Uno puede ver los contornos, los bordes, los lugares donde el terreno empezó a cambiar sin que nadie lo notara. Valentina tenía 22 años cuando conoció a Marco. Era octubre, era un martes, y era uno de esos días en que uno no espera que ocurra nada importante. Estaba en la biblioteca de la facultad, en una mesa del fondo que elegía siempre porque tenía una ventana pequeña que daba a un patio interior donde a veces había palomas y ese detalle, por alguna razón, la ayudaba a concentrarse. Tenía 3 libros abiertos al mismo tiempo y ninguno de los 3 estaba siendo realmente leído, porque su mente estaba en otro lado, en una entrega que se vencía al día siguiente y en la culpa de no haber empezado todavía. Marco se sentó en la mesa de al lado sin pedirle permiso, lo cual en cualquier otra circunstancia le habría parecido una falta de consideración, pero lo hizo con una tranquilidad tan natural, tan poco performativa, que Valentina ni siquiera levantó la vista, solo lo registró de reojo, traje casual, mochila oscura, un solo libro que abrió directamente en la página donde lo había dejado, como alguien que no necesita releer para recordar dónde estaba. Estuvieron 2 horas en silencio. No era un silencio incómodo, era el tipo de silencio que se construye entre 2 personas que no se deben nada y que por eso pueden estar juntas sin el peso de las expectativas.
Valentina lo notó porque era exactamente el silencio que necesitaba en ese momento y no sabía que lo necesitaba hasta que lo tuvo. Cuando se levantó para irse, él levantó la vista por primera vez y le dijo, sin preámbulo, sin sonrisa calculada, con la misma naturalidad con que había llegado, el capítulo 4 del Recabarren es el que necesitas para tu entrega. Tiene lo que los otros 3 no te están dando. Valentina lo miró. ¿Cómo sabes lo que necesito para mi entrega? Porque tuve esa misma cara el año pasado cuando no sabía cómo empezar. Ella no supo qué responder. Tomó el libro que él le extendía, leyó el capítulo 4 esa noche, y entregó el trabajo al día siguiente con 15 minutos de sobra. Nunca le devolvió el libro, él nunca se lo pidió, y así, sin que ninguno de los dos hubiera decidido que algo estaba comenzando, algo comenzó, lo que Valentina siempre decía de Marco, lo que repetía cuando alguien le preguntaba qué era lo que más amaba de él. Era esa capacidad suya de estar presente sin necesitar ocupar todo el espacio. Era un hombre que escuchaba de verdad, no de la forma en que la gente escucha mientras espera su turno para hablar, sino de esa forma más rara y más valiosa en que alguien te escucha como si lo que decís fuera la única cosa importante en ese momento. Valentina, que había crecido en una familia donde todos hablaban al mismo tiempo y nadie terminaba de ser escuchado del todo, encontró en eso algo que no sabía que había estado buscando. Y Marco, por su parte, encontró en Valentina algo que tampoco sabía nombrar al principio. Ella era todo lo que él no era, ruidosa en el buen sentido, impredecible, capaz de cambiar de opinión 3 veces en una hora y de defender cada una de esas opiniones con la misma convicción. Era la persona que llegaba a un plan con una idea diferente a la que había propuesto y de alguna forma lograba que la nueva idea fuera mejor. Era desorden creativo hecho persona. Y Marco, que vivía con demasiada estructura, que a veces confundía el orden con la seguridad y la seguridad con el control. Aprendió al lado de ella que no todo necesitaba ser predecible para ser sólido. Se complementaban, no de esa forma romántica y simplificada que aparece en las películas, donde 2 personas se complementan porque una es extrovertida y la otra introvertida y eso es suficiente explicación. Se complementaban de una manera más profunda, más trabajada, más honesta. Se peleaban, se decían cosas que después lamentaban. Había semanas en que la distancia entre ellos no era física sino emocional. Esa distancia silenciosa que se instala cuando 2 personas están en el mismo cuarto, pero cada una está cargando algo que todavía no sabe cómo compartir. Pero siempre volvían. Hubo una noche, en el 3er año de estar juntos, en que la madre de Valentina fue internada de urgencia, una arritmia que asustó a todos pero que resultó manejable con medicación. Sin embargo, en ese momento, en esas primeras horas de incertidumbre, Valentina sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies de una forma que no había sentido nunca. Su madre era el centro de su familia, era el ancla, y la sola idea de perderla la paralizó de una manera que ni ella misma reconocía como propia. Marco no tenía dinero ese mes. Había tenido un problema con un cliente en el trabajo y su situación era ajustada, pero vendió su moto, la moto que había tardado 3 años en pagar, la moto que era su único medio de transporte y también, aunque él nunca lo decía en voz alta, uno de los pocos lugares donde se sentía completamente libre. Y con ese dinero cubrió los gastos de la clínica privada para que la madre de Valentina tuviera la mejor atención posible. Valentina no lo supo hasta 2 semanas después, cuando la madre ya estaba en casa y alguien mencionó la moto de pasada y Marco cambió de tema con demasiada rapidez. Esa noche, cuando lo confrontó, él simplemente dijo, no era el momento de que te preocuparas por eso. Ella lloró, él la dejó llorar. No intentó calmarla ni explicar ni minimizar, solo estuvo ahí, presente, con esa forma suya de ocupar el espacio sin llenarlo todo. ¿Cómo se traiciona a una persona así? ¿Cómo se le ocultaba algo fundamental a alguien que había demostrado, una y otra vez, que podía con la verdad?
Esa fue la pregunta que Valentina nunca se hizo en voz alta, la pregunta que existió siempre como una sombra en el fondo de su mente pero que nunca dejó subir a la superficie, porque hacerla hubiera significado tener que responderla, y la respuesta honesta, era incómoda y compleja y decía algo sobre ella que no estaba segura de querer admitir. 3 años antes de la boda, Valentina se rompió. No hubo un evento único que lo causara, fue una acumulación, el trabajo que la consumía y al que nunca podía decirle que no, la sensación creciente de que estaba viviendo para cumplir expectativas de todos menos de ella misma, el miedo, silencioso y persistente, de no ser suficiente en demasiados frentes al mismo tiempo. Fue como una estructura que empieza a ceder no por un golpe sino por el peso sostenido de demasiadas cosas durante demasiado tiempo. Un martes, sin anunciarlo, sin poder explicarlo del todo, dejó de poder levantarse, no metafóricamente, literalmente, se quedó en la cama mirando el techo durante horas y supo, con una claridad extraña que a veces viene cuando uno finalmente deja de pelear contra algo, que necesitaba ayuda de una forma que no podía seguir manejando sola. Llamó a su psicóloga, habló con ella esa misma tarde, y juntas tomaron la decisión de que lo mejor era un periodo de internación voluntaria en una clínica especializada, 10 días, un espacio para parar, para respirar, para reconstruir desde adentro. A Marco le dijo que se iba a un retiro espiritual, sin señal, sin teléfono, que necesitaba desconectarse y que volvería bien. Él no preguntó más, la abrazó en la puerta, le dijo que la esperaba, y se quedó mirando como el taxi se alejaba por la calle, o eso fue lo que Valentina creyó durante 3 años, eso fue lo que creyó hasta que una niña de vestido rosa le entregó un sobre blanco en el medio del pasillo de una iglesia llena de flores y de gente que esperaba ver algo hermoso, y ahora, parada frente a Marco con la carta doblada contra su pecho y el peso de 11 años entre los dos, Valentina entendía que la historia que había creído conocer de memoria tenía una forma diferente a la que ella siempre imaginó, que los silencios que interpretó como respeto quizás eran otra cosa, que las preguntas que nunca se hicieron no desaparecieron, sino que encontraron su propio lugar donde vivir, calladas y pacientes, esperando exactamente este momento, y que ahora, finalmente, ya no podían seguir esperando. Cuando Valentina llegó al final del pasillo, no dijo nada, no hizo falta. Marco la vio llegar con esa expresión que no era tristeza ni rabia sino algo más profundo y más difícil de nombrar, y algo en él se movió antes de que ella abriera la boca. 11 años enseñan eso, enseñan a leer el cuerpo de la persona que amas antes de que las palabras lleguen, enseñan a reconocer cuando algo ha cambiado en el aire entre los dos, aunque todavía no sepas qué es ni de dónde viene. El sacerdote dio un pequeño paso hacia adelante con una sonrisa preparada para darle la bienvenida. Marco levantó una mano, apenas, con una sutileza que solo alguien muy cercano hubiera notado, y el sacerdote se detuvo. Valentina se paró frente a él, tan cerca que podría haberle susurrado al oído, tan lejos que de pronto 11 años parecían no alcanzar. Lo miró a los ojos, solo eso, y entonces dijo, con una voz tan baja y tan firme que parecía imposible que pudiera ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estuviste en el hospital? El silencio que siguió duró menos de 3 segundos, pero fue el silencio más largo que Valentina había vivido en su vida, porque Marco no respondió de inmediato, y en ese espacio breve, en esa fracción de tiempo en que su boca no encontró las palabras, en que sus ojos hicieron algo pequeño e involuntario que solo Valentina supo interpretar, en ese instante exacto, ella tuvo su respuesta, no necesitó escucharla, ya la sabía, la sangre se le fue de la cara, no de golpe, no de manera dramática, sino de esa forma silenciosa en que el cuerpo reacciona cuando la mente procesa algo que no quería procesar, como si el organismo entero decidiera, en un solo segundo, que necesitaba todos sus recursos para sostenerse de pie. Marco abrió la boca,
cerró la boca, volvió a abrirla. Valentina, no, ella levantó una mano, despacio, no aquí, menos 340. Personas los vieron salir por la puerta lateral de la iglesia. Nadie entendió exactamente qué había pasado. Hubo murmullos, miradas cruzadas, madres que tomaron a sus hijos de la mano sin saber por qué, como por instinto. El padre de Valentina se puso de pie a mitad de los bancos con una expresión entre la confusión y el miedo. La madre de Marco empezó a llorar calladamente, sin saber todavía que lloraba. Si la boda que se interrumpía o algo más viejo y más oscuro que presentía sin poder nombrarlo. El organista dejó de tocar, y la iglesia, por primera vez en toda la mañana, quedó completamente en silencio. Afuera el sol era demasiado brillante para lo que estaba pasando. Hay momentos de dolor que merecen cielos grises, lluvia, algo que acompañe, pero la vida no funciona así. La vida pone su peor luz en los peores momentos, como si quisiera asegurarse de que no haya donde esconderse. El estacionamiento estaba lleno de autos decorados con cintas blancas. Alguien había pegado corazones en la luneta trasera del coche que usarían para irse después de la ceremonia. La palabra recién casados todavía brillaba con purpurina plateada. Valentina se detuvo en medio del estacionamiento. No buscó sombra. No buscó un lugar donde sentarse, se quedó parada sobre el asfalto caliente, con el vestido de encaje y el ramo todavía en la mano porque nadie había pensado en quitárselo, y esperó. Marco cerró la puerta lateral detrás de él. Sus pasos sobre el asfalto sonaron demasiado fuertes en el silencio. Se paró frente a ella, y por primera vez en 11 años, Valentina vio en la cara de Marco algo que nunca había visto antes. No era culpa exactamente, era algo más complicado. Era la expresión de alguien que cargó un peso durante mucho tiempo creyendo que era lo correcto, y que acaba de entender que quizás se equivocó, pero que todavía no sabe cómo decirlo sin que todo se rompa. Sí, dijo Marco, solo eso. Estuve. Valentina cerró los ojos un segundo, uno solo, luego los volvió a abrir porque necesitaba verlo mientras le explicaba. Necesitaba leerle la cara, leerle el cuerpo, leerle todas esas cosas que 11 años te enseñan a leer, porque ya no podía confiar solo en las palabras. Rodrigo me llamó esa noche, empezó Marco, su voz era baja, cuidadosa, como alguien que camina sobre terreno que no sabe si va a sostenerse. Me dijo que te había visto entrar, que la historia del retiro no cerraba, que él pensaba que había algo que yo no sabía. ¿Y fuiste? Fuira, ¿y viste? Una pausa. Vi que estabas adentro. Hablé con alguien en la entrada. Me dijeron que estabas bien, que estabas siendo atendida, que no había nada de lo que preocuparse en términos de que no era una emergencia física. Valentina escuchó eso y algo en su pecho se apretó de una manera que no supo si era alivio o rabia o las dos cosas mezcladas en una proporción que no tenía nombre. ¿Y no entraste? No, ¿por qué? Marco tardó, no porque no supiera la respuesta. Tardó porque sabía que la respuesta era complicada y que decirla mal podía sonar a algo que no era, porque entendí que no habías querido que yo lo supiera, dijo finalmente, y decidí respetar eso, decidí esperarte. Pensé que cuando estuvieras lista me lo contarías, y cuando volviste y no me dijiste nada, pensé que quizás necesitabas que existiera un espacio en tu vida que fuera solo tuyo, y que amarte significaba respetar ese espacio aunque me doliera no saber. El silencio que siguió fue diferente al de adentro, más denso, más lleno de cosas sin decir. Valentina lo miró durante un tiempo largo, lo miró de verdad, de esa manera en que uno mira a las personas cuando intenta entender si lo que está escuchando es una traición, o una forma de amor que simplemente tomó una forma que no reconocías. Me guardaste un secreto durante 3 años, dijo ella, tú me guardaste uno primero, no fue una acusación, lo dijo sin dureza, con una honestidad que dolió precisamente porque era honesta, y Valentina lo supo, y no pudo responder nada porque tenía razón y las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo.
Él podía haber hecho algo que la lastimaba y ella también, y eso era lo más difícil de todo, que el dolor no tenía un solo culpable claro a quien señalar. Entonces ella recordó la última parte de la carta. Marco, su voz cambió, más baja, más tensa. La carta mencionaba a una niña, y ahí ocurrió algo que Valentina nunca olvidaría. Marco no preguntó, ¿qué niña? De inmediato, hubo un instante, brevísimo, casi imperceptible, en que algo cruzó su cara. No fue culpa, no fue sorpresa, fue algo más parecido al reconocimiento, como si el nombre de algo que había estado flotando sin forma tomara de repente un contorno definido. ¿Qué niña? Dijo por fin, pero no la miró a los ojos cuando lo dijo, y Valentina, que llevaba 11 años aprendiendo a leer todo lo que Marco no decía, lo supo. Había algo más, algo que todavía no estaba sobre la mesa, algo que la carta sabía y que Marco sabía y que ella, la persona que había construido 11 años de vida con este hombre, todavía no sabía. El sol seguía cayendo sobre el estacionamiento con esa crueldad indiferente del mediodía. Las cintas blancas en los autos se movían suavemente con el viento, y Valentina sintió, por primera vez en toda la mañana, que el vestido que llevaba pesaba demasiado, no por la tela, sino por todo lo que ese vestido representaba, por todo lo que había creído que sabía cuando se lo puso esa mañana frente al espejo, convencida de que estaba lista, de que lo conocía, de que 11 años eran suficientes para estar segura de alguien. Respiró hondo, y entendió que la conversación que estaban teniendo era apenas el principio de algo mucho más grande, que debajo de ese primer secreto revelado había otro secreto esperando, y debajo de ese, quizás, otro más, que a veces las cartas anónimas no rompen las cosas, solo iluminan las grietas que ya existían, y que lo más difícil no era descubrir que las grietas estaban ahí, lo más difícil era decidir qué hacer con ellas. Hay preguntas que uno hace esperando una respuesta, y hay preguntas que uno hace porque ya sabe, en algún lugar profundo que no se puede ignorar, que la respuesta va a cambiar algo de manera permanente, no lo que pasó, no el pasado, sino la forma en que uno entiende todo lo que creyó que era real. Valentina preguntó por la niña de esa segunda manera. Marco tardó demasiado, y en ese tiempo, en ese espacio entre la pregunta y la respuesta, Valentina no pensó en traiciones ni en mentiras. Pensó en algo mucho más simple y mucho más doloroso, pensó en todas las cenas, todas las noches, todos los viajes, todas las conversaciones de 11 años. Y se preguntó cuántas de esas conversaciones habían ocurrido sobre una superficie que no era tan sólida como ella creía. La niña no es mía, dijo Marco finalmente. Valentina lo miró. Es de Rodrigo. El nombre cayó en el aire del estacionamiento como una piedra en agua quieta, y las ondas que generó se expandieron hacia afuera, hacia atrás, hacia todos los recuerdos que de repente empezaron a reorganizarse solos, como si hubieran estado esperando ese dato para acomodarse en un orden diferente. Rodrigo, el hermano menor, el que siempre estuvo en el borde de sus vidas sin terminar de entrar, el que brindaba en las reuniones familiares con esa sonrisa que nunca llegaba del todo a los ojos cuando miraba a Valentina, el que hacía comentarios pequeños, casi imperceptibles, sobre lo poco que Marco sabía de la mujer con la que iba a casarse, comentarios que Valentina siempre interpretó como celos de hermano menor, como esa resistencia que tienen algunos hombres a compartir a las personas que quieren. Ahora esos comentarios empezaban a tener una forma diferente. ¿Y la madre?, preguntó Valentina. Marco respiró. Se llama Elena, y el mundo, por un segundo, dejó de tener sentido. Elena, el nombre llegó y con él llegó una imagen que Valentina no había convocado en casi 2 años. Una cena, una mesa larga con velas. Rodrigo presentando a una amiga con esa informalidad suya de no dar apellidos ni contexto. Una mujer de mirada tranquila y algo guardado detrás de esa tranquilidad. Algo que en ese momento Valentina no supo leer pero que ahora,
Ahora que el nombre flotaba entre los dos en ese estacionamiento, empezaba a tener una traducción posible. Elena la había mirado toda la noche de una manera que Valentina no supo interpretar entonces. No era hostilidad, no era curiosidad ordinaria, era algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno ve a alguien en la calle y jura haberlo visto antes pero no puede ubicar dónde. La conozco, dijo Valentina, no como pregunta, como confirmación de algo que su memoria acababa de unir. Marco asintió despacio. Lo sé, ¿cómo lo sabes? Y entonces Marco contó lo que sabía, lo que Rodrigo le había contado a él, en fragmentos y a regañadientes, durante los últimos 6 meses. Elena había estado internada, en la misma clínica, al mismo tiempo que Valentina. Las dos mujeres habían coincidido en ese espacio que existe fuera del tiempo normal, ese espacio donde uno está tan vulnerable que habla, con extraños de cosas que no le diría ni a sus personas más cercanas. Valentina escuchó esto y sintió que el suelo bajo sus pies se volvía algo diferente a lo que había sido un minuto antes. Ella recordaba a Elena, no el nombre, no el apellido, no la conexión con Rodrigo, pero recordaba a una mujer con la que habló durante 2 o 3 tardes en ese lugar, una mujer que estaba asustada de una manera diferente a la suya, asustada de una vida que se abría en una dirección que no había elegido, una mujer a la que Valentina, en uno de sus momentos más oscuros y paradójicamente más honestos, le había hablado de Marco, de lo mucho que lo amaba, de lo mucho que temía que ese amor no sobreviviera si él llegaba a saber lo que estaba viviendo. Elena la había escuchado, Elena la había mirado con esos ojos que Valentina ahora reconocía como los ojos de alguien que carga un secreto propio mientras escucha el secreto de otro, y Elena nunca le dijo su nombre completo, y Valentina nunca preguntó, porque en ese lugar, en esas tardes fuera del tiempo, los nombres completos no importaban, solo importaba lo que uno sentía y lo que uno necesitaba decir en voz alta para seguir respirando. No sabía quién eras, dijo Valentina en voz baja, casi para sí misma. Ella tampoco, dijo Marco, no hasta después, no hasta que Rodrigo le mostró una foto tuya. Meses más tarde, y ella lo entendió. Valentina procesó eso. La geometría extraña de esa coincidencia, 2 mujeres en el mismo lugar en el mismo momento, conectadas por los mismos hombres sin saberlo, la vida tejiendo esas conexiones invisibles que uno no ve hasta que alguien las ilumina desde el ángulo correcto. Y Rodrigo cuando lo supo, hace 6 meses, Valentina hizo el cálculo sin querer hacerlo. 6 meses. Exactamente el tiempo que había pasado desde que fijaron la fecha de la boda, desde que mandaron las invitaciones, desde que todo se volvió oficial y concreto e irreversible, y esperó, su voz cambió, por primera vez en toda la conversación, algo más afilado entró en ella, esperó 6 meses para decirlo así, en una carta, en mi boda. Marco no respondió de inmediato. Y esa pausa fue su respuesta. Él cree que te protegía, dijo finalmente, o eso dice, cree que yo merecía saber con quién me casaba, que tú me habías ocultado algo importante y que él solo estaba poniendo las cosas en su lugar. ¿Y vos qué crees? Marco la miró, con esa honestidad suya que a veces dolía precisamente porque era honesta. Creo que Rodrigo nunca te quiso en esta familia. Y creo que encontró una verdad y la usó como arma, porque las verdades usadas en el momento equivocado y de la manera equivocada dejan de ser verdades y se convierten en otra cosa. Valentina escuchó eso, lo procesó, y entonces ocurrió algo que Marco no esperaba, algo que quizás nadie esperaba, ni siquiera Valentina misma. Ella se sentó, ahí mismo, en el asfalto del estacionamiento, con el vestido de encaje y el ramo todavía en la mano, se sentó, no porque sus piernas no la sostuvieran, sino porque de repente necesitó estar más cerca del suelo, necesitó sentir algo firme y real debajo de ella mientras todo lo demás seguía moviéndose. Marco dudó un segundo, luego se sentó a su lado, con el traje oscuro sobre el asfalto caliente,
sin importarle nada de eso, y durante un rato largo, los dos se quedaron así, sentados en el suelo del estacionamiento de la iglesia donde 340 personas todavía esperaban adentro sin saber qué estaba pasando, mirando hacia ningún lugar en particular, dejando que el silencio hiciera el trabajo que las palabras ya no podían hacer. Valentina pensó en Elena, en esas tardes en que las dos eran solo dos mujeres asustadas hablando en voz baja. Pensó en lo que le había dicho sobre Marco, en la vulnerabilidad con que lo había descrito, en cómo ese hombre del que hablaba era real y era el mismo que ahora estaba sentado a su lado sobre el asfalto. Pensó que la vida tiene una manera cruel y extraña de conectar las cosas, que los secretos no desaparecen, solo viajan, y pensó en Rodrigo, en la diferencia entre decir una verdad porque querés que alguien sea libre y decirla porque querés que algo se rompa. Rodrigo había sabido durante 6 meses, y había elegido ese momento, ese pasillo, esa niña de 7 años con un sobre blanco, porque quería el máximo daño posible con la mínima responsabilidad directa, porque una carta anónima no tiene firma, porque una carta anónima puede fingir que solo quiere que salga la verdad, cuando en realidad lo que quiere es controlar el momento exacto en que esa verdad explota. ¿Cómo se llama?, preguntó Valentina de repente. ¿Quién? La niña. Marco tardó un segundo que no debería haber tardado para responder una pregunta tan simple. Valentina, dijo. El aire entre los dos se quedó quieto. Ella lo miró. ¿Qué? Se llama Valentina. Marco sostuvo su mirada. Rodrigo dice que fue Elena quien eligió el nombre, que lo eligió antes de saber quién eras, antes de conectar los puntos. Valentina no dijo nada, no había nada que decir ante eso. Había cosas que estaban más allá del lenguaje, momentos en que la coincidencia y el destino y el azar se mezclan de una manera tan densa que intentar analizarlos es como intentar sostener agua con las manos. Una niña que llevaba su nombre, hija del hombre que había destruido su boda, concebida mientras su madre hablaba con ella sin saber quién era, nombrada antes de que nadie supiera que los nombres se cruzarían algún día. Valentina miró el ramo que todavía tenía en la mano, las flores blancas, perfectas, elegidas con tanto cuidado, y pensó que la vida rara vez es una línea recta entre dos puntos, que casi siempre es una red de conexiones que uno no ve hasta que se para en el lugar correcto y mira hacia atrás. El sol empezó a moverse hacia el oeste, levemente, como lo hace siempre sin pedirle permiso a nadie, y Valentina entendió que lo que tenía delante no era solo una conversación sobre secretos y mentiras y hermanos con malas intenciones, era una conversación sobre quiénes habían sido los dos en todos esos años sin saberlo del todo, sobre los espacios que le habían dejado al silencio porque creyeron que el amor significaba no incomodar, sobre lo que se construye cuando dos personas se quieren de verdad pero le tienen miedo a la verdad completa, y esa conversación iba a ser larga, y iba a doler, pero por primera vez en toda la mañana, Valentina sintió que al menos iba a ser real. No hubo boda ese día, no hubo fiesta, no hubo brindis, no hubo primer baile. No hubo el momento en que el padre de Valentina la entrega con los ojos llenos de lágrimas y trata de sonreír de todas formas porque así lo hacen los padres en esos momentos. No hubo nada de lo que 340 personas habían manejado horas para presenciar. Lo que hubo fue esto: 2 personas sentadas en el asfalto de un estacionamiento, con ropa de boda, hablando durante 2 horas seguidas como nunca habían hablado en 11 años. No porque no se quisieran, sino porque quererse, a veces, se convierte sin que uno lo note en una forma muy sofisticada de protegerse mutuamente de la verdad. La gente fue saliendo de la iglesia en grupos pequeños. Algunos se quedaron cerca de la entrada, hablando en voz baja, sin saber si quedarse o irse. El padre de Valentina entró al estacionamiento en algún momento, vio a su hija sentada en el suelo con Marco a su lado, y tomó la decisión silenciosa de darles espacio. Fue lo más sabio que hizo en toda su vida,
aunque nunca se lo dijeran explícitamente. La madre de Marco se quedó adentro de la iglesia durante mucho tiempo, sola en el banco de la primera fila, con las manos cruzadas sobre el regazo mirando el altar vacío. Nadie supo exactamente qué pensaba en esos momentos, pero quienes la vieron dijeron que no parecía sorprendida, que parecía alguien que llevaba tiempo esperando que algo, de alguna forma, saliera a la superficie. Rodrigo no apareció en todo el día, su ausencia fue su única declaración. Valentina y Marco hablaron de todo, no de manera ordenada, no con la estructura limpia que tienen las conversaciones en las películas. Hablaron como hablan las personas reales cuando finalmente se permiten hacerlo, con saltos, con silencios, con momentos en que una frase quedaba a mitad porque la emoción la interrumpía y había que esperar a que pasara para continuar. Valentina le contó del hospital, de verdad. Esta vez, no la versión resumida que uno da cuando ya pasó el tiempo y el dolor se ha vuelto manejable, sino la versión completa, la que incluye las noches en que el peso de existir se sentía demasiado, la que incluye el miedo de no saber si iba a salir siendo la misma persona que entró, la que incluye la vergüenza, esa vergüenza particular y cruel que uno siente cuando su mente no funciona como cree que debería funcionar. Marco escuchó todo sin interrumpir, sin intentar arreglarlo, sin decir las frases que la gente dice cuando no sabe qué decir. Solo escuchó, y cuando Valentina terminó, lo único que dijo fue: ojalá hubieras podido decirme esto antes, no como reproche, como dolor genuino, como alguien que entiende que no le toca estar enojado sino entristecido por el tiempo que los dos perdieron cargando solos lo que podían haber cargado juntos. Tenía miedo de que no pudieras con eso, dijo Valentina. Lo sé. Marco miró el suelo, y yo tenía miedo de que si te preguntaba, te sintieras vigilada, que sintieras que no confiaba en vos. Valentina lo miró. Los dos le tuvimos miedo a la misma cosa, Ciro, y terminamos creando exactamente lo que temíamos. No hubo respuesta para eso, porque era verdad de esa manera simple y contundente en que son verdad las cosas que uno entiende demasiado tarde. Habían construido 11 años de amor genuino sobre un acuerdo tácito que ninguno de los dos había elegido conscientemente, el acuerdo de protegerse mutuamente de las partes más difíciles de cada uno, y ese acuerdo, que en algún momento sintió como consideración, como cuidado, como amor en su forma más silenciosa, había terminado siendo una pared, no una pared construida con mala intención, sino con demasiado miedo y demasiado cariño mal entendido, y las paredes construidas, así son las más difíciles de derribar, porque uno tiene que admitir primero que estaban a ira. Cuando el sol empezó a bajar y el calor del asfalto se fue suavizando, Valentina dijo algo que Marco no esperaba: no me arrepiento de haber abierto la carta. Marco la miró. Aunque nos haya costado esto, porque nos costó esto. Valentina sostuvo su mirada. Si no la hubiera abierto, nos casábamos hoy, y seguíamos construyendo sobre lo mismo, y en algún momento, de alguna otra manera, esto salía igual. Las cosas que no se dicen no desaparecen, Marco, solo esperan. Él asintió despacio, con esa calma suya que ahora Valentina veía de una manera diferente, ya no como solidez solamente, también como el esfuerzo de alguien que aprendió muy temprano que las emociones grandes asustan a los demás y que es más seguro contenerlas. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Valentina tardó en responder. Miró sus manos. El ramo que había sostenido durante horas ya estaba marchitándose levemente en los bordes, las flores blancas perdiendo algo de su forma original bajo el sol de la tarde. Ahora no nos casamos, dijo. Hoy no. Marco no dijo nada. No porque no te quiera, continuó Valentina, sino porque quiero que si algún día nos casamos, sea sobre algo real, no sobre lo que creíamos que éramos, sobre lo que somos. Con todo, los meses que siguieron fueron los más difíciles y los más honestos de sus vidas. Valentina volvió a terapia, esta vez sin esconderlo. Le dijo a su madre, le dijo a su hermana, le dijo a las personas que importaban.
no porque la historia del hospital necesitara ser contada en voz alta para ser válida, sino porque el silencio alrededor de ella la había pesado durante demasiado tiempo y ya no quería cargar ese peso. Marco también buscó ayuda, no de inmediato, no sin resistencia, porque los hombres como Marco, los que aprendieron que sostener es su función y desmoronarse no es una opción, no llegan fácil a esa decisión, pero llegó, y cuando le contó a Valentina que había empezado a hablar con alguien, ella no dijo nada extraordinario, solo le tomó la mano. No estaban casados, no estaban separados, estaban en ese territorio incómodo y necesario que existe entre las dos cosas. Ese lugar donde uno no sabe todavía cómo va a terminar la historia, pero elige seguir escribiéndola de todas formas. Se veían, hablaban, peleaban, también, de una manera diferente a antes, más directa, más incómoda, más real, sin los cuidados excesivos de antes, sin la diplomacia que en realidad era evitación. Peleaban y luego hablaban de lo que había debajo de la pelea. Era agotador. Era, también, la primera vez que Valentina sentía que realmente lo conocía. Rodrigo nunca pidió disculpas, no de manera directa. Hubo un mensaje, semanas después, que decía algo sobre haber querido hacer lo correcto, sobre que Marco merecía saber la verdad, sobre que esperaba que con el tiempo lo entendieran. Valentina lo leyó una sola vez y no respondió, no porque estuviera llena de rabia, sino porque entendió que responder era seguir teniendo esa conversación, y esa conversación no le pertenecía a ella, le pertenecía a Marco y a su hermano, y era un territorio en el que ella había decidido no entrar. Lo que sí hizo fue pensar en Elena, pensó en ella más de lo que esperaba. En esas tardes compartidas en un lugar donde las dos eran solo dos personas asustadas, en lo que Elena debió sentir cuando conectó los puntos, cuando entendió que la mujer de la que Rodrigo le hablaba era la misma mujer con la que había hablado en esos días. En el peso extraño de esa coincidencia, no se contactaron. Quizás algún día lo harían, quizás no. Algunas conexiones existen en un momento específico de la vida y no necesitan continuación para haber sido reales. Pero Valentina pensó en la niña,